tardes, ¿cómo les va? Bien. Buenas tardes a las regionales también. ¿Cómo están? ¿Hay alguien que no veo, que ha salido? ¿Cómo están? No sé quién estaba ahí. Aedo no está. No, Aedo está. No sé, hay una que no está saliendo o que está grabando, no sé por qué. ¿Qué quiere? Están todas. Hay una ventana más. Bueno, retornemos a lo nuestro. Estábamos viendo algunas reflexiones frecuentes sobre este tema del financiamiento en las instituciones de educación superior y habíamos analizado de algunas como los diferentes temas utilizados en otros países, el hecho de que sea responsable, pero yo quería ir al último, que era el que estábamos todo esto. No sé si tienen alguna pregunta por hacer, por favor, háganla ahora. Tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos hacia las futuras generaciones. Sí, una pregunta. Sí. Lo que es la parte educativa, ¿no es cierto? La educación acá en nuestro país. ¿De qué punto de vista lo tomamos? ¿Como un gasto o es una inversión que estamos haciendo nosotros en los chicos nuestros? O sea, porque estamos viendo cómo vamos. Yo te voy a contestar cuando yo le digo a mi mujer, no gastes tanto en la tarjeta. Me dice, yo no gasto, invierto. Entonces, este planteo pasa porque lo vamos a justificar más abajo. Yo creo que la educación es una inversión a futuro. Claro. Eso. Más sabiendo que nuestro país no sé quién puede hablar por ahí. Es privilegiado. Realmente nosotros invertimos en nuestros chicos. En nosotros mismos también. Hablamos de Chile. Chile hacen manifestaciones para que la inversión sea, para que la educación sea gratuita, para que se dé. Entonces tenemos que invitar que ellos nos tienen que invitar a nosotros, que creo que vamos muy bien. Estamos invirtiendo en los chicos, en nuestros hijos. Creo que sí, que debe tomarse de esa manera. De todas maneras, mi obligación acá es explicarle la teoría, no venir a darles mi opinión personal, no debiera, por más que alguna vez quizás se me escape una idea o una cosa así, porque uno siempre tiene un sentido, o sea, no seríamos humanos si no tomáramos partido de un lado o de otro, es como el Boca River, no seríamos... Profesor. Sí, no sé. Buenas tardes, de la Facultad Regional Santa Fe. Ajá. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Queríamos pedirle que cuando hagan una pregunta, si usted la puede repetir, porque no se escucha desde acá. Como ellos están alejados del micrófono, no entendemos de qué están hablando. Bien. Te pedimos disculpas a vos y al resto. No, por favor. No lo hemos considerado. Bueno, lo que podemos hacer muchas veces, el que pregunta, no se olvide, profe, de repetirlo, o si no, como dice, es pasar acá al frente y hacer la pregunta para todos, así participamos todos. Bueno, el planteo que nos hace, ¿tu apellido? Yo Piccolo, pero no es un planteo, realmente No, una pregunta para que todas la charlemos y lo discutamos. Él hablaba de cómo debíamos considerar esto, si la educación como un gasto o como una inversión. ¿Se entendió ahora? Santa Fe. Sí. Bien, ese es el planteo, digamos, hicimos la pregunta después que la respuesta, que ya más o menos algo hemos expuesto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, quiero una opinión también de ustedes. Queremos una opinión también de ustedes. A ver si... ¿Y ustedes qué tienen? ¿Otro tipo de micrófono? Que levante la mano. ¿Quién me está hablando? No sé si se me ve.
Estoy acá, no sé si me ven. Si estás levantando No. la mano, no, pero ¿qué micrófono tenés? Porque te escuchamos muy bien. El que tiene usted. Bueno, estás en el frente, entonces. Claro, estoy adelante de todo yo. Muy bien, por eso te escuchamos también, pero bueno, me gustaría la opinión sobre ese tema también de ustedes, para que participemos todos un poco. Lo que pasa que, no sé, alguno de mis compañeros quiere emitir alguna opinión, porque yo la verdad que no la cacho muy bien todavía. No he escuchado. Pero la pregunta, ¿la escucharon la pregunta? No, si la puede repetir y nos puede volver a, digamos, a insertar en el tema, mucho mejor. No, el planteo hace referencia a cómo debemos tomar la educación, si es un gasto o si es una inversión a futuro, por supuesto, como todas las inversiones. Sí, buenas tardes, acá de Santa Fe. ¿Lo escucharon ahora el planteo? Sí, buenas tardes, acá de Santa Fe. No, bueno, Hola, acá es una opinión. ¿Tu nombre? Julio Mir. Julio, te escuchamos. Sí. Bueno, acá una opinión particular. Yo considero que realmente, si queremos un país y hablamos de planificación también, la educación lo considero yo personalmente una inversión. Porque si estamos produciendo capacidad, digamos, profesional, eso el día de mañana es devuelto a la sociedad de alguna manera, así que para mí es una inversión. Perfecto, Julio, te escuchamos totalmente todos. No sé si hay alguna otra regional que quiera hacer algún otro aporte. Bueno, estamos... Hola, profe de La Rioja. Los amigos de La Rioja. Sí, ¿cómo está, profe? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Pedro le habla de acá. Sí, No profe. escuché el nombre. Pedro. Bien. El que levanta la mano. Pero muy bien, Pedro. Bien. Sí, yo estoy de acuerdo, digamos, con el compañero de Santa Fe, ¿no? Que la educación es algo para el futuro, ¿no? Porque ya hemos tenido experiencia con grandes científicos, grandes cráneos, pues llamarlo así, ¿no? Han invertido su tiempo y han aprovechado en la educación para lo que fueron, lo que van a hacer, y me parece que la educación sí es algo invertido para el futuro. Bien. Perfecto, te hemos escuchado todo. Creo que coincidimos todo en esto. El planteo, no sé si ustedes recuerdan, tanto La Rioja como el resto de las regionales, el planteo que terminamos la clase del lunes pasado iba direccionándose hacia los extranjeros. ¿Se acuerdan cómo hacíamos en un país tan abierto como es el nuestro, los principios de nuestro país, en nuestra Constitución? Teníamos que tomar, esa es mi opinión, alguna medida en cuanto a la educación. Es una inversión que hacemos todos los contribuyentes, y los contribuyentes que estamos en este país, no los que vienen de otros países. Entonces creo que debiera ser también tener una parte diferencial, no sé, habría que estudiarlo un poco bastante bien, cantidades de personas, para justamente no para evitar que vengan gente del exterior. No es ese el sentido. El sentido es que colaboren con esta inversión que nosotros encaramos, y que bueno, somos todos en muchos ámbitos, no solamente en el educativo, en el ámbito de salud, en nuestra provincia, que es una provincia
limítrofe con un país donde está la capital del país, detrás de nuestro límite, o sea, hay mucha población, mucha densidad demográfica, y bueno, creo que hay que tomar algunas medidas, que siempre esas medidas pueden llegar a ser un poco duras o complejas, pero creo que algo habría que hacer. Y hay que cambiar la Constitución, en este caso, profe. Podemos tener una opinión, pero nuestra Constitución madre nos dice que es de esta manera. Sí. Transitar. Bien, el planteo que nos hizo, tu apellido, Tapia. Tapia, dice que para eso que yo estoy planteando, debiéramos hacer incluso un cambio en nuestra Constitución, en el sentido de que nosotros permitimos el libre tránsito en nuestro país, y es un principio constitucional, y bueno, quizás tendríamos que arrancar de ahí. Yo creo que no haría falta tanto, ya lo al llegar a ese extremo, una constitución no se cambia todos los días, no se modifica todos los días. Creo que hay maneras de arancelar la autonomía que tienen las universidades, hacen que lo puedan hacer, y quizá la autonomía también que tienen los ministerios, el de salud que hablábamos recién, también tienen la posibilidad de arancelar. No sé si llegaríamos hasta ese extremo. Estaría de acuerdo, por ejemplo, con los estudiantes que vienen del extranjero. No, pero que estoy bien cerca. ¿Este es? Sí. Yo creo que, por ejemplo, si vos sos extranjero, por ejemplo, chileno, peruano, boliviano, ecuatoriano, y venías a estudiar a la República Argentina, deberías ejercer en la República Argentina. Cosa de devolverle esa inversión al país. En el caso de que vos quieras ejercer en tu país, yo sí ahí le haría pagar un arancel para que pueda ejercer en otro país. Cosa de devolver esa inversión que hizo Argentina al país. Solo por una cuestión de equidad entre los contribuyentes. Perdón, vos querías decir... No, también pienso que personalmente sería otra forma viable de poder instrumentar algo así, es instrumentar convenios de reciprocidad, porque justamente, especialmente en el tema de salud y educación, si uno va a estudiar a nuestros países limítrofes, tenés que pagar. Y ni hablar de salud. Mínimamente, aquí cruzándola acá a 300 kilómetros. Y bueno, mínimamente que existan con esos países limítrofes convenios de reciprocidad. A ver si el resto de las regionales nos escucharon la última. ¿Se escuchó lo que dijeron respecto de los convenios de reciprocidad con otros países? Sí. Perfecto. Tenemos una voz fuerte acá. No, pero es que no sabía yo, perdónenme, no sabía cuál era el micrófono. Tengo que contar sinceridad cuando me dijeron recién. Igual toma de todas las elecciones, no hace falta mover. No había, pero ahora... Sí, pero sea los que están más No, lejos, es el timbre de voz de la ellos... persona. ¿Cómo? Es el timbre de cada uno. Timbre de voz de cada uno. Si no, tendríamos que tener un micrófono que lo pudiéramos... Eso me está diciendo Londres, la vida. Ajá, ¿hay alguno? Hay un micrófono. Bueno, analizado esto, que es importante en una clase tener alumnos que participen, realmente se los agradezco a ustedes y a las regionales también. Uno como docente se siente escuchado cuando la gente participa, cuando debate, cuando charla, y no como cuando muchas veces uno tiene que están ahí calladitos viendo a ver a qué hora termina y a ver si terminamos rápido y nos vamos todos. Realmente se los agradezco. Sigamos con lo que este pequeño debate. Bueno, y ahí estaba ese punto número 6 que hacía referencia al proveer la educación universitaria a un precio subsidiado. No es en realidad un sistema de pago diferido, no lo vamos a pagar a la vuelta. Bueno, ese fue el planteo que hicimos y que es la realidad, es la que vamos a hacer, porque si vamos a vivir y a crecer en nuestro país, va a ser un pago diferido que en algún momento vamos a ser contribuyentes, o vamos a contribuir si es que no lo somos ya ahora.
Entonces, ese es el planteo. Entonces, ahí es donde surgió el tema de decir, bueno, ¿y cómo hacemos con los extranjeros? Y ahí terminamos la clase de la semana anterior. Fíjense en esto. Dice, el punto central del argumento parte de la evidencia que revela que el ingreso, todos sabemos que es el ingreso, término económico, claro, término económico, caudal monetario y no monetario que el individuo recibe a capital por la prestación de su trabajo o su servicio, o como rendimiento del capital invertido. Ese es el concepto de ingreso. ¿Sí? El rendimiento del capital para los que tienen la posibilidad de no trabajar, que no es el caso nuestro, o por el pago de nuestra retribución, nuestro salario. Entonces, eso es el ingreso. Y dice que el punto central del argumento parte de la evidencia que revela que el ingreso de los universitarios es mayor que el de los no universitarios. ¿Sí? Esta afirmación, bueno, está mostrada ahí con esta formulita. Como el Estado incrementará sus recursos tributarios, surge la pregunta planteada más arriba. El ingreso, se supone que el ingreso que va a generar un graduado, de un no graduado, y le estoy hablando de graduado porque es la última parte que he estado haciendo cuando hablamos de producto, digamos, el ingreso que va a recibir, el ingreso tributario que va a recibir el Estado va a ser mayor por el hecho de tener un graduado o un no graduado. ¿Cómo sería, por ejemplo? O sea, no entiendo. En un ejemplo, ¿cómo sería? El impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia. Un empresario va a tributar más IVA, va a tener mayores ingresos, va a tener más sueldo, va a pagar más impuestos a las ventas, o más IVA. Un auto que la patente va a ser mucho más cara. Eso está haciendo la eso va a tener beneficio, ¿no? Porque hay que primero evaluar la proporción de graduados a no graduados. No te escuché la primera parte de eso. En realidad, eso es beneficioso sí, tener mucho grado. Solo sí, la proporción de personas universitarias a las no universitarias. Sí, no, pero aquel planteo no está haciendo referencia a eso. Aquel planteo está diciendo, si yo tengo una población... Para responder a la pregunta anterior, si todo vuelve y se compensa el gasto y por supuesto. la inversión, sí y solo sí, también depende de una condición externa, que es la proporción de las cantidades de personas universitarias y no universitarias. Bueno, o sea... Porque si no, la educación pasa a ser de unos pocos. No, porque eso ¿me permite? Es a nivel ya resultado, te lo evalúa ahí. A nivel resultado, o sea, estamos diciendo, hay un nivel de educación. Las regionales me siguen, ¿sí? ¿Me escuchan? Hay un nivel de educación, tanto graduado, tanto no graduado. Bueno, si movemos esa balanza para el lado de los graduados, voy a tener, de los universitarios, la llamo acá, voy a tener una mayor generación de ingresos por tributo. El Estado va a tener... Según el contador Gómez, que ya falleció hace años, ¿lo ubicas? El contador Gómez, de acá. Papá de mi amigo David. Sí. Sí, bueno, él hizo una cuenta, sacó la cuenta de todos los que convenía, chicos, darle educación, becarlos en Harvard y no educarlos a cargo. Bien, le salía más barato. Eso para que se den una idea. Hay mucha está bien, yo no estoy en desacuerdo y más de una persona que yo aprecié mucho. Bueno, lo que pasa es que habría que eficientizar el gasto. A eso. Había mucha deserción. A eso era. Claro. Entonces yo creo que lo que tendríamos que pasar es por hacer el gasto más eficiente. Eso es. Perfecto. Y ¿sabe qué? Yo... Estaba bailando. Está bailando. Le están dando la bienvenida a alguien. Un cumpleaños sería. ¿Se entiende? Creo que eso es lo que habría que hacer y yo personalmente soy una de las personas que siempre estoy ahí porque como estoy en un área contable y veo muchas veces
que quieren pasar con un elefante por delante mío y no, yo personalmente no me gusta, siempre intentamos que al Estado, como el Estado es de todos, no es de nadie, y eso no es así, no debería ser así. Me hubiera gustado, voy a tratar de conseguir ese estudio, porque debe ser muy buena una persona que se preocupa mucho en él. Sí, yo calculo sí, pero estaba con... Voy a intentar conocerlo, buscarlo vía mi amigo. Ajá. Creo que tenía otro hijo, ¿puede ser? No sé. Eso sí que no sé. Porque mi amigo está en el comercio, Ajá. pero creo que tenía un hijo ¿Un que hijo estaba... abogado puede ser? No sé si abogado o contador, más del lado... Una cosa Voy a de... estar por ese lado. Bueno, gracias por el dato. Muchas gracias. Según el precio del dólar también. También, Hoy bueno, es por imposible, eso... que no pueden mandar ni a Coquimbito. Y hoy no lo podríamos mandar a ningún lado. Más barato. A pesar de que al mediodía bajó, de aviso. Sí, bajó de lo tremendo, o sea. De lo tremendo a lo tremendo. A lo tremendo. Sí, no, realmente sí, pero es... Bueno, continuemos. Entonces, por favor, me interesan las opiniones siempre. O sea, el Estado incurre en gastos para proveer la educación universitaria. Luego, dado el diferencial de ingresos de los nuevos graduados y la alícuota impositiva aplicada, no estamos hablando de ningún impuesto en especial, obtiene mayores recursos fiscales. Ese es el análisis. No entiendo. ¿Qué es la alícuota impositiva aplicada? ¿Qué alícuota tiene el IVA? 21%. La alícuota es Ese es el porcentaje con el que se grava el monto imponible. Eso es una alícuota. Lo que está diciendo ahí es que como los universitarios graduados van a ganar más dinero que los otros, van a comprar más productos, o sea que va a traer más IVA al Estado. Exactamente. Sí, hablamos del IVA, pero acá lo hable... Pero muy bien. En un país normal. Son temas que... Profe, en un país normal. Espérate que no te pregunta primero dónde estamos. En un país normal y ordenado, hoy no podés garantizar de que porque tengas mayor graduado va a tener mayor recaudación. Si no tenés funcionamiento económico. John. Fabián. Sí. O sea, te conocen, Fabián. Parece que sí. ¿Quién es, Carlitos? Fabián, vos sos de Entre Ríos, Paraná. Sí. Bien, muy bien. Convengamos de que no somos un país ordenado, ¿sí? Esa es la... Si no... Ni lo fuimos ni seremos. No. Pero ahí hay que definir qué es lo que es un país normal o ordenado. ¿Cómo? Ahí hay que empezar entonces a definir primero qué es un país normal y ordenado. Claro, por eso En el mundo va a tener un país de bienestar y donde tenés pobres con sus necesidades básicas cubiertas, que cuestan 1.200 euros, y se han gastado una fortuna en ser profesionales, pero como tienen las necesidades básicas cubiertas, no están todas esas cosas que vivimos nosotros a diario. Entonces, Sí. Para evaluar todo eso hay que partir de qué política de Estado estamos, si no, no podemos evaluar las cosas económicamente, si están bien o están mal. Sí, les repito, hablamos de una teoría general, no quiere decir que sea aplicable en todo y en cada uno de los casos. Habrá cosas en las que sí, habrá cosas en las que no. Acá lo que intentamos hacer es en un aula de 30 y algo, 36, creo que conté, más los que están en las regionales, tratar de ponernos de acuerdo todos en esto. Siempre nos va a costar mucho, pero bueno, tenemos que ser respetuosos de cada una de las opiniones y avanzar. Gracias por tu aporte, Fabián. Bien, fíjense esta afirmación, estoy trayendo muchas afirmaciones sujetas a Controversia. A controversia, pero no, esa no es mi idea. Esa no es mi idea. Fíjense, y ni siquiera le eliminé los números a esta parte. Dice, cuantificando este análisis, podríamos afirmar que los impuestos calculados sobre el diferencial de ingresos
recupera entre el 20 y el 45% de los ingresos tributarios totales que estamos diciendo acá. O sea, seguimos con ese análisis del graduado y del no graduado, ¿sí? El aumento de la tasa de graduación en un 20%, ese equilibrio de que decíamos lo levantamos un poquito más del 20%, pero permitiría recuperar un 10% adicional más. Entonces, esto quiero que leamos estas dos partes, que ya no hablamos de porcentuales, hablamos de conclusión. ¿Sería posible cubrir una parte importante del gasto total en educación superior con un rango, cuota o arancel de nivel similar a los más bajos de las escuelas secundarias privadas? Si se pretendiera cubrir todo el costo de la educación universitaria, el arancel debería ser 1,5, entre 1,5 y 2,4 veces mayor al menor arancel de las escuelas secundarias privadas. Entonces, planteémonos cuánto es el arancel de una escuela privada hoy, no sé, porque hay de todo tipo, hay de valores muy bajos, algunas que están totalmente subsidiadas por el Estado, ya no quedan tantas. Otras que están subsidiadas y a su vez cobran cuotas altas. Muy altas, muy altas. Entonces, no sé, tendríamos que... este es el planteo que quiero que demos nosotros. O sea, si pretendiéramos cubrir el costo de la educación universitaria, el arancel debería ser entre 1,5 y 2,4 veces mayor al menor arancel de la escuela privada. Lo que sería una escuela privada, bueno, ahí aumentémoslo para cubrir toda esa educación. ¿Qué quiero significarles con esto? O sea, yo les he mostrado mi posición en un principio de... A ver si se va. O sea, está diciendo ahí que si tuviéramos que pagar cuota, todo lo que hacemos, si todas fueran privadas las universidades, eso dice. Claro. Pero, cuota sería equivalente ¿a qué voy con este análisis? Lo que el Estado desembolsa para. Claro, en realidad para la persona es gratis, pero el Estado lo paga igual. ¿Y quiénes somos el Estado? Nosotros. Eso es lo que quiero que lo demos cuenta. En realidad es lo que deberíamos hablar, que no abonamos, pero alguien lo abona el Estado. En realidad lo abonan todos los que estudian y los que no. Ese que no abona no lo creo toda vez que vamos a que pagamos una vuelta de impuestos, que vamos a comprar un producto, que vamos a comprar un bien. O sea, ahí lo abonamos. Eso es lo que quiero que tengamos todos presentes. Y en eso creo que no hay nadie que pueda estar, digamos... Todos vivimos en esto. Todos vivimos en este país bendito, que me encanta, que no me iría de acá jamás, pero que tenemos todavía muchas cosas por mejorar. La otra pregunta es, si se pagara ese arancel, ¿el IVA bajaría como en un país normal? Es la pregunta que me hace. Con rosca ese IVA. ¿Quién tendría que decir vamos a aflojar un poco ese arancel, o vamos a achicarlo a un valor normal, que en otros países el 17, el 18, en Uruguay creo que hay, en Chile creo que es el 19 nada más, 3 puntos menos que nosotros, pero también hay países del 15, hay países del 14. Me gustaría creer que sí, pero no te lo garantizo. En este país no te lo garantizo. De que esto hay el cambio. No te lo garantizo. De que sea así, porque la decisión no pasaría por una cuestión. No, por favor. No pasaría por una cuestión de presupuesto, ingreso o egreso. Pasaría por decisiones que deben tomar otros que no sé si estarían de acuerdo. Y no quiero son decisiones políticas, son decisiones políticas. Yo no quería decirlo. Poner sobre la mesa lo que hay que poner y decir acá se baja el IVA y se baja. Exactamente, ese es el punto. ¿Y en Estados Unidos de cuánto es el impuesto? Creo que el Estados Unidos también tiene el IVA. Creo que está en el 12. Pero te lo voy a... Bien, le ganamos en algo. Sí, en inflación también le ganamos a varios. Es más, creo que estamos en el podio de la inflación.
estamos creo en el poder. Bueno, Ahora salimos del poder, podemos comprar $1 millón y podemos comprar el mínimo. no te escucho. Y de los 15 no lo puedo sacar. Bien, vamos a leer una opinión. Algunas opiniones de actores institucionales, estudiantes, ¿sí?, coinciden en la importancia que tiene la participación del Estado en el financiamiento de la universidad para lograr sus objetivos. Con el mismo... Con el mismo énfasis, cierta reactividad a la incorporación del mercado financiero, del mercado al financiamiento de muchas de sus funciones. Eso también lo vamos a analizar como una actividad al final, así que no nos apuremos en el sentido de hacer qué hacemos, metemos el mercado financiero acá tan duro que es, ya lo vamos a analizar. Esta reactividad queda ilustrada en la siguiente opinión de un estudiante entrevistado para un trabajo de investigación. Fíjense lo que él nos dice. Yo creo que es bueno desde el punto de vista... Ahí. Dice, yo creo que es bueno desde el punto de vista que el Estado financie las universidades públicas. Disculpen los que les doy la espalda. Que el Estado financie las universidades públicas hace que la investigación se pueda hacer o las carreras no estén determinadas solamente por el mercado, neta y exclusivamente. ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, si tuviéramos un 50 y 50, ¿qué quiere decir ese 50 y 50 que es reducido, que es resumido? 50% lo pone el mercado, 50% lo pone el Estado. A eso hace referencia. Las empresas que estuvieran involucradas quisieran que la universidad, por ejemplo, haga investigación aplicada, porque yo te pongo la plata y quiero tener un rédito, una ganancia. Eso es lo que va a querer el mercado, lógicamente. No me interesa que hagas una investigación, por ejemplo, del impacto de la quena, es un ejemplo, en el vocabulario quichua, o del impacto de los polímeros en las condiciones de baja gravedad. En términos de conocimiento, son los dos ejemplos del mismo nivel de abstracción. Ambos son ciencias, digamos, investigaciones básicas que el mercado no estaría interesado en financiar. Eso con seguridad. El Estado, ¿qué va a querer? El mercado, ¿qué va a querer? Retorno a la inversión. Así, pura y simplemente. No es parte del dueño de la educación. Pero lo que dice Mario, si yo te pongo el 50% a la plata, quiero manejar esto. Entonces, esa es la opinión de un actor. Algunas líneas de financiamiento que tiene el Estado de investigación, al final dice que ellos se quedan, si hay algo que un avance, un desarrollo, ellos se quedan con el producto de esa investigación. Claro, pero la investigación es libre, supongo. No, porque ellos eligen qué es lo que quieren, qué proyecto financian. ¿Qué proyecto ¿Se escucha en las regionales el planteo que estamos haciendo? No, si lo puede repetir, mejor. Ahí es donde está, Bien, a ver. Bien, el planteo que nos hacía tu nombre, Patricia, hacía referencia a que muchas veces cuando el mercado financia la educación, muchas veces, digamos, la letra chica, claro. Ella no lo dijo, lo digo yo, pero hacía referencia a que a veces en los convenios, en la letra chica, dice que el Estado, que el financiante, el mercado, la institución que financie, se quedará con parte. El Ministerio de Ciencia y Tecnología lo financia en este caso. En este caso, bueno, pero con asistencia del Estado, se quedará con parte de las utilidades que genere ese nuevo proyecto. A ese estaba el análisis. Yo creo que en muchos casos se da, pero cuando son investigaciones puntuales, porque el planteo que estábamos haciendo acá
es más general, ¿sí? Cuando son investigaciones puntuales de que se desarrolle tal o cual situación, si es el mercado quien financia a través del ministerio, que convengamos que debe ser de esa manera tu planteo, a través del ministerio, pero el mercado el que financie, muchas veces lo que va a intentar es decir, vamos por un camino seguro, donde vamos a ir a alcanzar un objetivo planteado que tiene mediana seguridad. Si no, nadie va a querer invertir en eso. ¿Estamos de acuerdo? Nadie va a querer invertir, poner plata, exponer dinero si no logramos ese objetivo. Por eso la importancia que tiene el Estado en esto, y eso es innegable. Bien, esa es una opinión, como les decía, está tratado como un actor, ¿sí? Un participante, ustedes, ¿sí? Participante de este tema. Vamos a otro tema que también nos va a llevar charla y debate, pero que es un tema que no debemos restarle importancia, porque no sabemos cómo puede llegar a ser más adelante o no, cómo puede. De hecho, ustedes que están en la universidad saben muy bien que hay carreras que están aranceladas, ¿sí? Entonces, analicemos el precio de los aranceles de estudio. Fíjense lo que nos dice acá. Es una temática que merece especial atención, ya que, fíjense, punto 1 y punto 2. 1. Puede actuar como un diferenciador social. Sí. Fundamental, si estamos en el Estado. ¿Cómo? O sea, si puedo, estudio, y si no puedo, no estudio. Sí. Si tengo cómo, lo hago, y si no, me tengo que quedar. Entonces, ojo, porque el precio de los aranceles, el valor de los aranceles, puede llegar a ser diferenciador. O sea, yo puedo, si me cobraran hasta acá, ahora si pasa de aquí para allá, voy a tener que dejar, voy a tener que abandonar, voy a tener que dejar de la carrera porque tengo que seguir manteniendo a mi familia. Entonces, o sencillamente ni siquiera poder ingresar. O a lo mejor ni siquiera, bueno, pero a lo mejor si arrancamos con un precio para que se pueda pagar, pero después cuando llegamos a la mitad, no nos olvidemos que estamos en la Argentina. Ha pasado. No es pasando y va a seguir pasando. Está pasando. Pero seguro que sí, De cuota de 2.200 pesos, ahora 5.000. Yo les doy mi opinión. Perdón, discúlpame, es en el caso de incremento de la cuota y en el caso, aunque no hubiese variado el monto, hay mucha gente que ha perdido el trabajo, hay mucha gente que se le está yendo más del 50% en pagar impuestos y servicios. Y lo primero que va a relegar va a ser la educación, lamentablemente. Sí, eso es muy cierto. El cambio de las condiciones, si bien las condiciones todos navegamos el mismo barco, muchas veces para uno puede ser distinto para otro en una misma situación, las situaciones personales de cada uno. Todo tiene sus prioridades. Todo tiene sus prioridades, y bueno, eso es fundamental tenerlo presente, que el precio es un diferenciador. Con toda sinceridad les digo, hace poquito charlé con los alumnos de la otra carrera donde doy clases y está arancelada, y abrieron los ojos así cuando me dijeron los valores, porque yo hace 5 o 6 años que estoy acá, y hace 5 o 6 años el valor no era una cosa, era accesible. Hoy no, hoy están, creo que en la de administración, en la licenciatura, creo que anda algo de los 4.000 y algo, puede ser. A mí realmente me dejó helado el valor. Y eso, bueno, lo que hablábamos recién. ¿Sí? 5 enología. 4.900 enología. Sí, me sonaba el 4 y algo, pero me parece un valor bastante alto, comparándolo con lo que eran los valores hace 5 o 6 años que yo empecé acá. Me pareció un valor significativo. Pasa que en la UTN, por ejemplo, los aranceles eran accesibles
pero después al tener competencia, para hacer competencia ya, se empezaron a competir directamente con las privadas. Digamos, antes era accesible un arancel, donde se repartía, digamos, como si te dijera el alquiler, más la ganancia que tenían desde fundación, más pagar a los profes. Digamos, era un arancel accesible. Después, al tener prestigio académico y ser parte de la competencia, dijeron, che, estamos muy lejos de la privada. Y ahí nos empezamos a acercar a las privadas directamente. Y bueno, pero justamente si lo que nosotros tenemos el prestigio, tenemos un montón de otras cosas que están por encima de lo que es la privada, tendríamos que ser los número uno compitiendo. ¿Y de qué manera se compite? Con una estrategia de costo accesible. Creo que sería justamente no es esa parte, sí, claro. Son políticas de Estado, no estoy seguro. ¿Quién fija los valores? No sé, la UTN. En general, pero no a nivel Estado. Por eso, pero a nivel claro, eso toda la universidad o a nivel local. Gestión local, a nivel regional. Yo creo que sí, por eso estoy de acuerdo a lo que dice el tema competencia, no en el camino tomado. Pero bueno, es una opinión personal y no quiero caer en la... Ustedes me citan. Bueno, pero profe, digamos que esta materia es inevitable también. Por supuesto, es inevitable. Estoy de acuerdo y yo hago esfuerzos pero no lo logro. Bueno, el segundo, muy relacionado al primero, dice, puede actuar el precio fijado, el precio determinado, puede actuar como un factor de exclusión, directamente. Y por ejemplo, en el primer caso, en el punto 1, que dice un diferenciador social, por ejemplo, estudio la tecnicatura y no sigo la licenciatura porque la licenciatura es muy cara, entonces me quedo como técnico. Otro, no entiendo, porque si no serían los mismos. Sería lo mismo el primero que el segundo, o sea, recién hablamos... Sí, son muy similares, sí, se lo dije al principio. Las son muy carreras que empiezan con tecnicatura y finalizan con licenciatura. La tecnicatura, creo que no sé... La licenciatura es gratis. Es gratis. Pero no estoy hablando acá de la facultad. Estoy La hablando licenciatura... Claro, ¿en qué ejemplo sería un diferenciador social y no un factor de exclusión? No, estamos hablando de que el precio de los aranceles es un diferenciador. Claro, eso es... Hay que ser muy sensibles en a eso. veces puede ser muy factor de exclusión. Acuérdense, no estamos hablando solamente de la carrera de ustedes. No, la nuestra en general. A eso. Bueno, además, dice. La nuestra fue ¿Cómo? La nuestra fue un factor de inclusión. Exacto. Además, si bien muchos factores influyen, no dice esa a la hora de fijar ese precio arancel, en términos generales, quien más paga, más exige por aquello que paga. Claro. Eso es individual de cada uno. No es que ustedes, como no paguen, no me exijan, no, ojo, no caigan ni a mí ni al resto. Pero esa es la realidad. Quien más paga, más exige por aquello que está pagando, por la prestación, por la contraprestación del servicio. No los miro, los del fondo, Raquel, que tengo abandonada. Casi ni miro para allá. No, pero cuando estuvo la señora que hablaba, que se llamaba Patricia. Mi esposa se llama Patricia, por eso me acuerdo. Profesor. Sí. Acá de Santa Fe, ¿le puedo hacer un comentario? Por supuesto, bienvenido sea, antes de que empiece. No, en lo que recién hablaba, yo por lo menos, mi experiencia personal, trabajo atendiendo al público en alumnado y nosotros nos damos cuenta con los alumnos que estudian la carrera de ingeniería y los alumnos que vienen a estudiar la tecnicatura en operación y mantenimiento de redes, que son empleados de la EPE, y los que vienen también por ahí, los de Paraná no tanto, pero más los de acá de Santa Fe, que ellos piensan que porque pagan esa tecnicatura, uno les tiene que hacer todo o sea, inscribirlos,
si no traen la documentación, el requisito que se exige para ingresar a la facultad en términos, bueno, no importa, espérame, ya te lo voy a traer, dame un número de legajo igual. Es como que tienen, o sea, es como que ellos creen que pueden tener otro trato por el solo hecho de que la están pagando a esa tecnicatura. Eso es lo que quería decir, más o menos. Te escuchamos, creo que todos, la escuchamos muy claro. Creo que acá ahí hay dos problemas. Cuando mencionaste alumnos de la EPE, estamos hablando de la empresa de energía. La empresa provincial de la energía, sí, sí. Mira. Bien. Acá en nuestro caso se llama el EMSA. Teníamos que meterle una M de Mendoza. Bien, creo que te decía que el problema que vos planteas es un tema que lo deben sufrir todos y cada uno, tanto en las regionales como acá, quien le toca estar de cara al público. Quien le toca estar directamente en la atención al público, la sufre. Sí. La sufre y que no haya ninguno, me ha tocado estar en alguna época de cara al público y no sé qué pasa, por qué el público tiene que venir siempre. Viviremos en un país con muchos sobresaltos, que venimos así un poco nerviosos cuando tenemos que pedir algo. Y por el otro lado, sí, es muy cierto lo que planteamos recién acá, que está acá en el medio, dice, quien más paga, más exige por aquello que paga. Claro, por ejemplo, también con el tema de las equivalencias. Ellos vienen a lo mejor con otra carrera y hay un reglamento de estudios que hay que respetar y hay que cumplir. Y ellos a lo mejor piensan que, bueno, que porque vienen a estudiar la tecnicatura y la pagan y hay que hacerle excepción a esa regla y hay que reconocerles, si son 5, hay que reconocerles 7. Si ellos piden las 7 y creen que se las pueden dar, ¿por qué no se las dan? O sea, ese tipo de planteos que no, qué sé yo, que a lo mejor los chicos, los alumnos de las ingenierías las respetan un poco más. Ellos ni siquiera vienen a hacer el trámite de la solicitud de equivalencia. Ellos creen que entran a la facultad, se meten en el aula a cursar y todo lo demás ellos ya lo dan por hecho. Pero ni siquiera a lo mejor se toman el tiempo de acercarse hasta la oficina de alumnado a preguntar qué es lo que tienen que hacer. Creo que lo que tenés que analizar de ahí, por lo que escucho que me estás comentando, es porque seguramente que los que van a hacer esa tecnicatura en edad superan a los estudiantes de ingeniería. Eso con seguridad. Unos están en la parte laboral y los otros están en la etapa de estudio. Y quizás las personas, cuando nos vamos poniendo un poco más mayores, nos vamos poniendo un poco más nerviosos y pasa por un tema de trato con otras personas y pasa por un problema, hasta permítanme que lo diga, de educación también, al momento de ir a hacer cualquier planteo. Creo que pasa más por ahí que por esto. No sé si está de acuerdo. ¿Vos querías aportar algo? No, que no solo pasa con los alumnos. Nosotros hemos tenido experiencia en docentes que dan en carreras aranceladas y hacen planteo en ciertos lugares de la universidad como que hay alumnos de primera y alumnos de segunda. Y eso es más triste que el alumno venga a hacerte planteo. Sí, incluso cualquiera que está. Por ahí que por Sí, es muy cierto lo que decís, no sé si el resto lo escucharon. Sí. Tal cual. Pero hasta las condiciones edilicias o del mobiliario, de la higiene, todo. Porque pagan la carrera, ellos tienen derecho a hacer uso y desuso como quieran. Por ahí nosotros que somos de servicio, uno está limpiando, que si hoy se te meten igual porque yo pago. Si hay un discapacitado que va a usar el ascensor, se suben y no les interesa porque ellos pagan por usar también esos servicios. Repito, es una cuestión de educación. Yo quería decirlo despacito, pero es así. Eso es así en todos lados. No solamente son los estudiantes, son los que van a hacer un trámite, los que van a cobrar alguna cuenta, los proveedores. Yo atiendo proveedores también y bueno, es una cuestión de que eso tendríamos que esforzarnos un poquito más en trato hacia los demás. Sí.
¿Se entendió la conclusión? Sí, profesor. Bueno, entonces, continuando con nuestro trabajo, vamos a hacer referencia a que mantener un precio adecuado para el financiamiento de la educación obliga a la universidad a atraer estudiantes en virtud de un mejor servicio y prestigio, lo que mejorará la calidad de la educación, eso que buscábamos recién. Sin embargo, los estudiantes, ojo que ahora viene contra ustedes también. Sin embargo, los estudiantes no siempre seleccionan la universidad de mayor calidad para estudiar. Mientras algunos estudiantes privilegian la obtención de la mejor educación posible, otros solo buscan obtener credenciales en el falso supuesto de que les facilitarán el acceso al empleo. En estos últimos casos, la mejor oferta será la que proponga el camino más fácil, hablando de oferta, de ofrecimiento. Eso, seamos realistas, yo también he sido estudiante. Yo también he sido estudiante. Llegué acá, pero por estudiar. Y uno siempre es un poco, sobre todo cuando es más joven, no es que quiero decir de mayores, pero pasa con los jóvenes, pero de menor edad, ¿sí? Que son a lo mejor un poco, especulan un poco más. Ustedes ya acá, nadie los está obligando a hacer esto. Nadie le dice que ustedes tienen que venir. ¿De acuerdo? O sea, vienen por su propia voluntad. Yo cuento mi experiencia. Hace un par de semanas había un Boca River, una cosa así, un grupo que tenemos de alumnos de universidad privada que pagan. El profe, hoy hay partido, no vamos. Yo no lo podía entender, digo, pero ¿y cómo? Está bien, son chicos que seguramente no están haciendo el esfuerzo ellos, lo hace su familia, pero también no lo puedo entender, porque digo, ¿cómo? Pero, ¿cuál es la...? No creo que haya nadie que pueda entenderlo, solamente esos 4, 5, 10 que mandaron al mensaje. Bien, pero... recordemos que... Recordemos que todo sistema de financiamiento de la educación superior, ¿qué está planteando acá? O sea, que la educación superior puede ser financiada. Todo sistema de financiamiento de la educación superior debe ofrecer alternativas gratuitas. Debe tener al menos una alternativa gratuita para que no excluya a nadie, para que se analice el caso puntual y diga, bueno, en este caso debemos tener que becarlo, una alternativa que sea gratuita, para que el hecho del precio arancel, ese del que hablábamos, no sea un factor que diga, no, yo no puedo, yo no alcanzo. Creo que los subsidios, que no sea de exclusión. Creo que los subsidios son... las universidades que reciben subsidios tienen que tener un porcentaje para hacer la inclusión de las personas que no pueden. Bien, pero yo voy más allá. Las becas. Pero yo voy más allá, que es lo que plantea acá. Y si ese cupo se acabó, ¿qué hacemos? Se acabó con 4. ¿Qué hacemos? ¿El quinto le decimos no venga? ¿Se entiende el planteo? Bueno, el sistema tiene que ser hecho, formado de alguna manera, y que es bueno, sí, los contadores sobre todo, siempre ponemos límites de las cosas. Y bueno, si la regional de Mendoza llegó al cupo y están sobrando algunos cupos de los que dimos en otra regional, y bueno, traspasémosle uno al otro, pero no dejemos a nadie afuera, por favor. Sería ilógico decir, vamos a dejarlo afuera porque no puede. O porque se acabaron los cupos. Ahí, ese es el planteo. De lo contrario, debe existir un fondeo que postergue el pago hasta el momento en que el estudiante cuente con los recursos suficientes. Otra alternativa más. O sea, a lo que voy es que jamás decir, cierro la puerta porque se acabó,
no se puede, o ese es el valor, nunca tiene que llegar a ese extremo. Nunca debe llegar a ese extremo. Para eso están las universidades privadas. Universidades privadas, doy clases, se los he explicado, en universidades privadas, y muchas veces les pasan la lista al profesor que dicen, este, no tiene la cuota, lo tenés ahí en la puerta. ¿Ah? Y yo te digo, no, venga. Yo pienso a veces que hasta con la educación gratuita deberíamos hacer algo, porque la educación gratuita, según el contexto, por ejemplo, si yo me voy a un barrio marginal, el alumno le cuesta llegar porque sale caro el micro, le cuesta llegar para sacarse su fotocopia, le cuesta llegar para ponerse un pantaloncito y una zapatilla. Creo que ahí es donde deberíamos atacar a veces, que a veces nosotros decimos, no, la educación es pública. ¿Educación pública para quién? Bueno, para quien puede llegar. Acá en la facultad está pasando ya. ¿Nos está pasando? Que hay chicos, sí, que hay chicos que, por ejemplo, algunos chicos que viven en las residencias que están a pura sopa, no tienen plata para comer. 600, tienen que pagar otra cosa más que 600 pesos pagan los chicos en residencia. Con residencia. la CESI hacer algo, Sí. No es que pagan 5 lucas alquiler, 650 pesos. Los estudiantiles están colapsados porque hay muchos problemas así económicos que... Pues acá también me pasa lo que estamos analizando, ese arancel ese precio arancel, quizás si lo merituáramos sería bastante inferior a muchos otros gastos que son necesarios para poder venir a la facultad, vestirse, digamos, comer. Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio al final que lo vamos a hacer entre todos. Para que nos quede claro más de lo que sabemos, pero bueno, vamos a aportar mucho entre todos. Sigamos entonces. Otro planteamiento es que cuando uno da... Fuerte para que todos escuchemos y si no escuchan me avisan. Otro planteamiento es que cuando uno da algo gratis no lo valoran. Entonces siempre se piensa cobrar algo que sea mínimo para que cueste y puedan asistir. Todo lo que es gratis. Pero no puede ser a Bueno, través pero ahí volvemos también de al lo tema que de es la plata. educación. Quien no valora es por falta de educación. O sea, Puede ser por exigencia, a través de la exigencia. De cierto nivel académico. Claro, sí, nivel académico, que no sean alumnos perpetuos. Y vamos a analizar los costos de eso también, pero sí, yo, creo que no todo tiene que ser totalmente libre, totalmente gratuito. O sea, tiene que haber una contraprestación en el sentido de ese nivel de rendimiento. Es decir, bueno, estamos, por lo menos tener que tener, bueno, pero ese nivel también analizado desde el punto de vista, a ver qué otra cosa hacer otra actividad, tener los tiempos para. Bueno, creo que hay que hacerlo puntualmente con cada individuo. Cada caso es cada caso. No podemos generalizar. Así como no tenemos que generalizar en el momento de fijar de la cuota o dejar a alguien afuera porque no tiene la capacidad para. Bien. A ver si ahora no se me escapa esta hoja. Vamos. Bien. Fíjense en esto también. Razones que justifican el financiamiento de la educación superior. Perdón los que están. ¿Qué justifica el financiamiento de la educación superior? Ahí lo tienen separado, fíjense. A ver si podemos bajar un poquito más. Aunque saquemos el título, nos acordamos. ¿Qué justifica el financiamiento de la educación superior? Entonces ahí lo van a tener con beneficios económicos y beneficios sociales acá. Y además de eso, beneficios públicos y beneficios privados. Vamos analizando cada uno. A ver si no se fue. Bien. Dentro de los beneficios económicos, para ver los primeros antes de analizar esto. Estos beneficios económicos públicos, más ingresos por impuestos, lo analizamos, ¿sí? Mayor productividad, mayor consumo, flexibilidad de los trabajadores y menos dependencia del gobierno. En general, como beneficios públicos. Y beneficios privados, mejor salario y empleo. Habría que analizarlo también
no solamente en en una economía como la nuestra, que tiene tantos altibajos, ¿sí? Es personal. Claro, mejores condiciones de trabajo, movilidad personal y profesional, ¿sí? Esos beneficios privados, como les digo, analicémoslo no nos metamos en el caso Argentina, ¿de acuerdo? Metámoslo en general. Y acá tenemos igual los beneficios, ¿ese era lo que tenía que ser? Pero sí. Estos eran los beneficios públicos y los beneficios privados en la columna derecha. Dentro de los beneficios públicos, la educación también generaría, repito, una menor inseguridad. Creo que la inseguridad es un tema que va mucho más allá de solamente la posibilidad o el mejoramiento de la economía. Va un poco más allá, hay muchas otras cosas que incluyen. No soy un especialista en eso, ni quiero ser. Pero bueno, menor inseguridad, más donaciones y servicios a la comunidad, también. Lo que pasa es que son todos conversables, todos los planteos, todos. Yo se los tengo mi obligación es enseñárselos. Mejor calidad de vida cívica, seguramente eso pasa por nosotros, eso sí lo podemos modificar, y decir, si ese cartel dice que el máximo son 60 kilómetros, el máximo son 60 kilómetros, y si la ley dice que puedo tomar hasta 2 copas, o no sé cuántas son las copas ahora, yo estoy tratando de engordar un poco, porque dice que a mayor peso puedo tomar un poco más. Esa es la conclusión que saqué. Así que voy a empezar con el pan de nuevo, para ver si mejora un poco el peso. Mejor calidad de vida cívica, mejor habilidad de utilizar la tecnología. Y como beneficios privados, mejor salud y promedio de vida, seguramente. Si somos un pueblo más educado, un país más educado, seguramente que vamos a tener, por ejemplo, en cuenta cuando son las fechas de vacunación que tenemos que hacer cada uno, ¿sí? ¿Las tenemos todos? ¿Las tenemos claro o tenemos que recurrir a que alguien nos diga, que alguien nos cuente? Entonces, mejor calidad de vida también para los hijos, mayor habilidad para tomar decisiones y aumento en el estatus personal. Lo vamos a lograr, o sea, a recibirse, no quiere decir eso. No, todas estas son, como dijimos, analizables. Las regionales nos reciben bien, nos escuchan bien, están en el tema. Hay una discusión ahí en Santa Fe. Uno por semana, Hola. Profesora acá de Santa Fe. Bien, ahí, Santa Fe son los últimos que hablaron, por eso quedaron ahí en grande. Muy bien, el resto de las regionales, bien. ¿Van siguiéndonos? Están dormidos. Bueno, muy bien. Continuemos entonces. Sí, que la otra vez les pedí que hiciéramos señas. A lo mejor han quedado. Bueno. Vamos a empezar ya a meternos en temas más técnicos, más puntuales de lo nuestro. No se olviden, para ustedes y para las otras regionales, de que van a tener que elegir un tema sobre el cual grupos de no más de 4 van a trabajar y van a presentar. Entonces, no dejen por ahí si hay un tema que les interesa en estos principios que estamos, decir, bueno, ese puede ser el tema nuestro. Con respecto a finanzas y financiamiento. A lo que quieras, a lo que hemos hablado hasta acá también, a lo que vos quieras, a lo que el grupo quiera.
Yo les voy a ser amplio en eso. En todo lo que hemos hablado antes, hay un montón de temas para ponerse a escribir. Pero bueno, justamente de eso se trata. Es la manera que vamos a tratar de evaluarlo. Les dije, la asistencia en clase, la predisposición que tengan en participar en los temas, y también un trabajo final que se los dije, no me acuerdo ya ahora en cuanto a la cantidad de hojas. 15 hojas. 15 a 30. Ariel 11. 4 personas máximo. Ariel 11. Ariel 11, eso decía. Sí, qué memoria. Ya empezó el trabajo. Sí, bien, entonces, hablemos ya, metámonos en temas de la materia. Finanzas y financiamiento. El término finanzas proviene del latín finis, que significa finalizar o terminar. Las finanzas se originan cuando recibo me transfieren recursos financieros. Eso está hablando o guiando el tema finanzas. Finalización de un recurso para que vos hagas lo que hemos planteado, lo que hemos definido, lo que hemos acordado, ¿sí? A eso hace referencia. Las transacciones financieras existen desde que el hombre crea el dinero para el intercambio de sus bienes, pero formalmente se estableció a principios de la era moderna con el surgimiento de prestamistas y comerciantes, ¿sí? Ahora hablamos del mercado de capitales, ya le cambiamos ese nombre ahí tan... surgimiento de tratados de matemática financiera, concepto de interés simple y compuesto. Entonces acá viene mi primer pregunta para usted. ¿Qué es el interés? Una ganancia que tiene que tener el que presta la plata. El mercado de capital. ¿Alguien más? ¿Porcentaje de ganancia? Sí, está expresado en un porcentaje. Porcentaje por lo que dio, por lo que prestó. Según el paso del tiempo, aplicado a alguna suma, según el paso del tiempo que esa suma, no sé qué. Es la ganancia que recibe el prestador. Claro. Un porcentaje de capital. Aplicado como tipo multa, creo yo. No, es la ganancia del prestamista. Claro. Porque ¿qué finalidad tiene él de prestarte plata si no va a ganar algo? Nadie hace nada por sería. Puede ser ganancia o costo, porque si yo pido un préstamo tengo un costo mayor. Pero si pone un plazo fijo te da interés. Y a la inversa, quien me presta sí quiere tener ganancia. De las dos acepciones entra. Sí, en esas dos acepciones, Fabián eras, ¿sí? Me estoy empezando a acordar los nombres. Eso es lo que se habla de tasa de interés activa y pasiva. Eso que estás planteando vos. Yo se los voy a definir esta cuestión del interés, se los voy a decir más casero, más simple, más en criollo, ¿sí? Pero si... Decís por profesor de San Nicolás. Sí, podría ser, nosotros, por ejemplo, yo estudié contadora un tiempo y decíamos que el interés es el precio del dinero. Ya sea que es rendimiento o costo, es el precio que tiene tener dinero, digamos. Muy bien, ¿sí? Yo te lo voy a cambiar no solamente por el precio, para que lo comprendamos todos. El interés, hay muchos autores que lo definen como el alquiler del dinero. Perfecto. ¿Sí? O sea, hay alguien que necesita financiarse y hay alguien dueño del capital o que tiene el capital o bueno, mercado de capital, el prestamista, pongan el nombre que quieran. Claro. Entonces yo te presto mi dinero y no es lo mismo un peso de hoy que un peso de mañana. No tiene el mismo valor. Entonces, esa diferencia por el transcurso del tiempo, que alguien lo dijo por acá, no sé quién fue, por el transcurso del tiempo, se llama
interés. ¿Sí? El tema interés es un tema que muy complejo y que tiene muchas aristas, pero mi idea acá es hacerlo lo más simple posible, por eso le digo eso del alquiler del dinero. ¿Sí? Hay un concepto que se los he puesto acá: interés simple e interés compuesto. Si yo les dijera hoy, a ver si lo vamos a poder hacer acá, ¿sí? Vamos a separar acá. Bien. ¿Cómo hago para calcular el interés? ¿Alguien? Yo quiero una forma. Quiero hacerlo. No te refería al procedimiento, al cálculo en sí, sino qué elementos tenés en cuenta para calcular. Claro. ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta para una fórmula? El capital que hay. Bueno, eso no. El capital y el tiempo. Eso es otra cosa. El tiempo. El monto Entonces yo se lo voy a decir. Capital por razón por tiempo sobre 100 Porque era simple. El capital. ¿Qué es el capital? La plata. El plata que tengo. La tarasquera. Miren qué bien que escribo. Acá tengo. Pero qué bien. Acá tengo ese capital inicial. Sí, claro. Por razón. ¿Qué es la razón? El porcentaje. El porcentaje. El porcentaje. ¿Pero La cómo tasa. sé eso? La tasa, el ¿Cómo porcentaje. sé la razón? 75. Hablemos que eso la vamos a tener que ver al final y nos vamos a empezar a tirar los pelos. Conclusión, no sacar préstamo. Por tiempo. Es más, no sacar préstamo no. ¿Quién saca préstamo hoy en día? No. Capital, por razón, por tiempo. Sobre 100 por unidad de tiempo. Sobre 100. ¿Quieren saludar? Bueno, acá lo hice más. Antes lo pasaba. No, que no borra por parte. Bueno, Sí, borra. me dijo. Borra, el chico está en servicio informático, por eso sabe. Sí, mira vos, ese me dijo el otro. Pero es espectacular hoy eso. Mirá, no, pero es que me dijo, no, en Word no vas a poder, dice, en Word vas a tener que borrar todo. Me dijo el chico que estaba. Ahora cuando escribe y escribe una diapositiva, cuando pasa a la otra se borra todo y pasa a la próxima diapositiva. En el Word, como no va a pasar en la otra diapositiva, va a tener que borrar todo. Claro. Puede borrar porque va a ¿Cuál es la unidad de tiempo? Días. En nuestro país, 365, ¿sí? O 36.500. En otra economía, en Estados Unidos o en los mercados mundiales, 360. ¿Sí? Que hay una diferencia. Claro. Si hacen al cálculo, esos 5 días hay una diferencia, sobre todo con la tasa. Y bueno, este es el análisis que hacemos para la obtención del interés simple. ¿Sí? Este que estaba acá. Vamos a poner ahí, no a ver si le costean todo. El interés simple, digamos, capital. Vamos a hacer un cálculo. Vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hablar de 100 pesos de interés. ¿Sí?
Ahora, esto es lo que se conoce como interés simple, pero hay muchos autores que dicen que el interés simple no existe, lo que existe es el interés compuesto. Cuando hablamos de interés compuesto, hablamos de capitalizaciones periódicas que están acá. No quiero hacerles un ejemplo y volverlos locos con temas financieros, pero ¿Interés sobre qué interés? no es interés sobre interés, es capitalización periódica. O sea, yo para llegar a aquellos 1100, suponete que acá dividí en 10 periodos, voy a tener 10 en cada uno de esos periodos, ¿sí? Entonces, si lo calculo con interés simple, voy a llegar así. Si lo calculo con interés compuesto, que es lo que dicen muchos actores, que es el único que existe, el otro no existe, con capitalizaciones periódicas, voy a tener acá, si estoy haciendo una décima parte, voy a tener 1010. Pero mi capital de inicio, porque van a ser así las capitalizaciones, mi capital de inicio acá va a ser 1010. Entonces ya cuando sea el segundo periodo, ya no va a ser 1020, a lo mejor es 1021, ¿sí? Y cuando llegue acá al final, seguramente que va a ser por encima de los 1100. Porque es sobre el monto anterior. Exactamente, por eso es que algunos dicen, no, el interés simple no existe. El interés simple. Pero el interés es el interés compuesto que tiene una capitalización periódica. ¿Y de qué depende eso? Digamos, cómo te lo vende hoy el mercado. Cómo te lo ofrece hoy el mercado. Los vaivenes, específicamente en el caso nuestro. Exactamente, como te lo vende hoy. Si vos fueras hoy a hacer una... Perdón, esto no se puede hacer, hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que ponerlo en su lugar. Si vos fueras a hacer hoy una colocación de un plazo fijo porque tenés una necesidad financiera dentro de un año, ¿harías el depósito hoy con vencimiento dentro de un año? No. ¿Qué harías? Todos los meses. ¿Cuál es el menor tiempo que me permite la ley para? En nuestro país hemos tenido plazo fijo de 7 días. Semanales. ¿Vos te acuerdas? Sí. Hoy son mensuales. Sí. Lo mínimo que podés colocar hay un monto por un mes. Entonces, lógicamente que harías 12 veces un plazo fijo y obtendrías mayor interés que si lo hicieras hoy a 12. Por eso vos decías de qué depende. Y depende del mercado, de oferta y demanda, de lo que estés haciendo. ¿Se entiende? Sí. Esa es la diferencia que les estoy planteando respecto de la capitalización periódica o el interés simple que al decir de muchos autores no existe. Profesor, entonces, en definitiva es interés compuesto siempre. Exactamente. Sí, sí. No, hoy por hoy no hay cálculo de interés simple, por más que la teoría siga planteándolo. Bien. ¿Qué voy? Si no lo borro no le incluye nada de eso, ¿no es cierto? No. Yo puedo seguir. Que veamos. Ah, mira qué copa, se queda aquí. ¿Queda ahí? Yo pensé ahora que hay que, si, perdón, si grabo también va a quedar. ¿Sí? Qué bien. Bien. Uno siempre va aprendiendo todos los días. Y lo va a grabar así tal cual yo lo escribí, manuscrito. Lo saben. Estuvo bien, parece. Vamos a poder entrar al campo y sí, lo están grabando. No me hagas caso. Bien. Voy a tapar un poquito el resto, así no tapo siempre a lo mismo. Las finanzas son una rama de la administración que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una persona, empresa o Estado. Las finanzas
se refieren a la forma en cómo se obtienen los recursos, a la forma en cómo se gastan o consumen y a la forma en cómo se invierten, pierden o rentabilizan. ¿Sí? A eso hace referencia la finanza. Sí, lógicamente que la fuente del financiamiento de una persona no va a ser igual que la fuente de financiamiento de una empresa o que la fuente de financiamiento de un Estado. ¿De acuerdo? O sea, cada usuario va a ser el que va a tener la necesidad de tal o cual manera, de tal o cual forma. Y bueno, de esto justamente habla de la obtención y de la gestión. ¿Sí? Muchas veces el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Digamos, analicémoslo desde arriba hacia abajo. El Estado, ¿qué tiene que hacer para lograr esa obtención y gestión del dinero, el desembolso, eso que está pidiendo al organismo financiero internacional y el Fondo Monetario, el Banco Mundial? ¿Qué tiene que hacer? Y los deberes como corresponde. Tiene que decir, vos te comprometiste a hacer. No discutamos de política porque sería un descontrol. Pero, ¿cómo? Sería un descontrol. No tiene sentido. No tiene sentido. A lo que voy, ¿qué tengo que hacer? Cumplir con lo que me comprometí, hacer los deberes. ¿Para qué? Para que el organismo que nos preste los cumpla. Vos cumplís, yo cumplo. Así de simple. Si seguimos bajando y nos vamos a las empresas, ¿qué hacen las empresas en los bancos? Se califican. ¿Qué quiere decir que se califican? Mandan sus estatutos, ¿sí? ¿Saben qué es lo que es un estatuto? La Constitución, la Carta Orgánica de la Empresa, el estatuto, el acta de formación de la empresa, fin, finalidad, capital, cómo está dividido el capital, todo. Entonces, mandan todo eso, le mandan al banco los impuestos, las inscripciones, le mandan al banco todo lo que corresponda a esos mismos deberes que decíamos recién con el Estado, de la misma manera a los bancos. Y el banco dice, bueno, te califico en tal valor para prestarte cuenta corriente, en préstamos personales, en préstamos a sola firma, en préstamos hipotecarios, de la forma que fuera. Y si ya analizamos una persona, lógicamente que cuando no voy a tener que hacer una calificación permanente como quizá el Estado o la empresa, sino cuando tenga la necesidad de un préstamo, voy a ir hasta el mostrador del banco y voy a decir cuáles son los requisitos para obtener tal cosa. Esto, señor, esto. Lo traigo, cumplo y sigue la cuestión. Pero en definitiva es todo exactamente lo mismo, de acuerdo al nivel que estemos analizando, que estemos estudiando. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto ampliado de finanzas es el de una ciencia que, utilizando modelos matemáticos, brinda las herramientas para optimizar los recursos materiales de las empresas, de las personas y del Estado. Brinda las herramientas para optimizar esos recursos, tanto del Estado, de las empresas y de las personas. Esos son las finanzas. Estamos llegando a la actividad. El financiamiento es el acto de dotar de dinero y de crédito a una empresa, organización o individuo, y quizás por el mismo análisis tendría que haber hecho el Estado también. Claro. Es decir, esta es la contribución de dinero que se requiere para comenzar o concretar un proyecto, un negocio o una actividad. Por ejemplo, para ser el desarrollador de tu propio negocio, probablemente necesitarás de algún banco, organización, etcétera, que financie tu proyecto. La manera más común de obtener financiamiento, nos guste o no nos guste, el que tiene el recurso nos va a cobrar ¿qué cosa?
Interés, muy bien, nos va a cobrar interés. Es decir, yo tengo el recurso, estoy líquido, tengo liquidez, y como tengo liquidez, voy y confío en vos, y tus números me dicen que vos estás en condición de repagarlo, o de devolvérmelo. Bueno, luego de todo ese análisis, te presto y te cobro esos intereses. ¿De acuerdo? Hay diversos sistemas para los intereses, que ustedes los conocerán, el sistema francés, el sistema alemán, uno que cobra los intereses de manera proporcional, otro que cobra los intereses en las primeras cuotas y menos interés de la mitad del préstamo para adelante, el tema del sistema francés. Bueno, pero son todas esas cosas que vienen y que en algún momento las vamos, pero me interesa por las horas que tenía planificado que trabajemos en esto, tanto ustedes como las regionales. Les voy a proponer una actividad. Vamos a tener que agarrar papel y lápiz y cada uno vamos a ir exponiendo. Entonces, fíjense la actividad que les propongo. Lo primero lo había escrito en función a la regional, acá, a Mendoza, pero después que no podemos dejar afuera al resto. Entonces, dice, para finalizar esta primera parte de nuestro estudio, les propongo que juntos proyectemos grupitos, hacemos, ¿sí?, por bancos, si quieren, por 2 bancos, para que después no sea tan tediosa la exposición. Para finalizar esta primera parte de nuestro estudio, les propongo que juntos proyectemos un plan cuantificado, vamos a poner valores, que incluya el total de gastos que necesita actualmente un estudiante que no resida en la ciudad donde se encuentra la regional, es el caso de ese. Considerar alojamiento, alimentación, traslado, etc. Vamos a también considerar un valor que entre todos nos vamos a poner de acuerdo para fijar un arancel, un precio arancel. En una de las licenciaturas que ofrece la UTN por el término de 3 años y otras variables que consideremos necesarias. Posteriormente, analizaremos la factibilidad de devolución que tendrá con la asistencia de la banca privada. Alguien mencionó una tasa por ahí, ¿sí? Que la semana pasada era una y que bajó un poco esta semana, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer como ejercicio. Y tendremos con la asistencia de la banca privada y elaboraremos una conclusión final. A ver qué conclusión, más allá de muchas de las conclusiones que hemos venido haciendo hasta este momento, relacionadas a la necesidad del Estado, que sea el Estado el que financie la educación. Bueno, este es el planteo para ahora, ¿les parece? Alojamiento que esté en un departamento común, no nada de residencia, nada, ningún beneficio de la facultad. Supongamos que sí. Supongamos que sí. No sé si en todas las regionales escucharon el planteo que me hizo el alumno para las regionales, estoy repitiendo. Es que en el caso de Mendoza tenemos residencias universitarias que tienen un precio subsidiado, digamos. Sí, subsidiado. Es un precio subsidiado para un estudiante. Cada uno elabora como prefiera. Están en libertad, lo pueden hacer cualquiera, pero en ese cálculo lo que quiero es que totalicemos. Me pido silencio un segundo, así me escuchan en las regionales. Sí, perdón. El planteo es que cada grupo elaboremos un total a gastar en esos 3 años y ver cómo haríamos, si sería factible la participación de la banca privada con una tasa, a ver en cuota o cuánto demoraríamos en devolver ese aporte para pasarnos al otro extremo, digamos. Excluimos al Estado y le decimos, bueno, la banca privada nos va a financiar. Así que, no sé si hay alguien que tenga alguna duda en las regionales acá.
vamos a trabajar, aunque no alcancemos a ponerlo en el día de hoy, pero lo vamos a trabajar a partir de este momento. Por ahí una pensión puede ser más barata, pero bueno, pensamos en los departamentos. Bueno, comenzamos entonces, si no hay... Está barato, no pienso. También, pero bueno. Generalmente se van a vivir... La alimentación está bien, pero bueno. Chicos, un segundo, porque van a tener tiempo para hacer la tarea en casa. Voy a lo siguiente. Nos daremos cuenta, me están escuchando en las regionales, sí. Nos daremos cuenta que la primera parte de esta actividad está relacionada a que todos lleguemos a un valor de financiamiento necesario para encarar esos 3 años. Algunos me dijeron así con los lados por abajo, profe, nos recontrafuimos. Y bueno, y seguramente que va a haber otro que se fue más que ustedes, o cada uno va a ser distinto. Seguramente que no va a haber casos iguales. Entonces, lo mismo acá que en cada una de las regionales. Entonces, en función a la hora, les propongo que después analizamos el detalle, por qué te fuiste tanto, por qué te fuiste... Pero vayamos a un valor, y ese valor vamos a elegir algún valor estándar, intermedio, promedio, por cada uno de los grupos que hay en las regionales y por cada uno de los grupos que tenemos acá. Y sobre eso vamos a aplicar la tasa, vamos a dividir por la cantidad de cuotas y vamos a concluir esa conclusión final, a ver si tenemos posibilidades de acceder o no, o si vamos a tener que continuar como venimos hasta ahora. Esa es la idea, no quiero que nos vayamos en el detalle completo. ¿Se entiende la actividad? Sí. Bueno, yo los despido entonces en función a los horarios, tanto a ustedes como a las regionales. ¿Las regionales alguna pregunta para hacer al respecto? Les pido silencio un segundo. Porque yo lo voy a pasar a un drive que después lo ¿Las regionales tienen alguna pregunta por hacer? Profesor, acá de Santa Fe. Profesor. Bueno, entonces terminamos con las regionales, con la consulta. ¿No tienen nada por preguntar? Los espero próxima clase que ustedes pongan. ¿Me escucha, profe? Sí, ¿de dónde me hablas? De acá de Santa Fe. Santa Fe, te escuchamos. Les pido silencio el resto. ¿El trabajo lo podemos hacer el grupo que tenemos nosotros acá en general o tenemos que dividirnos en 2 o 3? Un grupo de 2 o 3. Cantidad de personas que nosotros acá, sí, no hay ningún problema en que lo hagan en general la regional. Listo, porque lo estuvimos conversando entre todos acá. Pero por supuesto, son muchos menos. No hay ningún problema. Nos vemos el lunes de la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta el lunes, profesor. Hola, 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 hola. No, ni mute, ni no mute, ni un carajo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola.
nos ha costado igual. Profe, para que estoy por hablar. Hola.